continuamos conversando con el embajador Jorge Valero, representante de Venezuela ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra. Jorge, fíjate, sobre ese tema del Consejo de Derechos Humanos y todas estas instancias y todas esas iniciativas, Venezuela en ese organismo, en el Consejo de Derechos Humanos, ha admitido que ha habido violación de derechos humanos acá en Venezuela o no lo admite, o no lo admite como tal. Bueno, entonces el procedimiento es que los relatores, hay relatores temáticos, son los llamados procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, ellos envían a Venezuela, a veces un cuestionario, a veces un informe, y nosotros respondemos cuando hay algún tipo de, señalamiento, algún tipo de denuncia que se formula desde Venezuela, porque dable es constatar que el Consejo de Derechos Humanos, es decir, los relatores, hay como 40 procedimientos especiales, relatores de diferentes temas, ¿no? Entonces les llegan muchas denuncias, porque ahora ya, la oposición está, elevando la categoría de la denuncia. Antes el destinatario era la oficina o era el consejo, era la... bueno, aquí en América, aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, pero entonces, Venezuela, claro, allí se retiró. Pues. Ese era el espacio al cual asistía, ¿no? Pero incluso antes de que Venezuela denunciara, pues la Carta de la OEA, en este caso la Carta de su adscripción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, antes de eso ya la oposición había tomado el camino del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, ¿por qué? Porque, como tú bien sabes, Vladimir, la OEA no tiene instrumentos militares. Si ya el TIAR, que existía, que era un instrumento militar que utilizaba Estados Unidos desde la OEA para invadir países, como ocurrió en algunas ocasiones en América Latina y el Caribe, ya no, la OEA no tiene instrumentos militares para intervenir, para utilizarlos en invasiones a países de América Latina y el Caribe. Por tanto, ahora están recurriendo al Consejo de Derechos Humanos, porque el Consejo de Derechos Humanos es una instancia del sistema de Naciones Unidas y aquí sí hay instrumentos militares. Estoy hablando del Consejo de Seguridad, que tiene la posibilidad de crear una fuerza militar invasora, como ocurrió. Pero la mejor manera de evitar una cosa como esa es mostrar sin ningún problema que vengan observadores internacionales, que vengan los integrantes del Consejo de Derechos Humanos y bueno, ver en qué situación están los presos políticos, ver la situación de los procesos judiciales, ver el tema electoral, por ejemplo, que ahora, a propósito de eso, Jorge, uno de los reclamos que hace el gobierno de los Estados Unidos en su comunicado es el hecho de que en Venezuela, según ellos, pues, según lo que ellos denuncian, en Venezuela no se hacen elecciones libres y justas. Este último proceso lo califican un proceso donde no hubo una elección libre y justa. Y bueno, la oposición ha denunciado las condiciones de desigualdad frente al proceso que yo te comentaba, ¿no? Por cierto, Vladimir, por ejemplo, no vimos un solo candidato, uno solo, Jorge, de los candidatos de la oposición en el canal del Estado. Todos los candidatos, todos los actos que se cubrieron fueron los actos de los candidatos del oficialismo, mientras que aquí pasaron de todos los partidos. Sí, bueno, estos son asuntos que fueron parte del debate político en Venezuela, pero lo cierto, volviendo a bueno, pero es una realidad. Volviendo a lo de los mecanismos y procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, te repito, hemos invitado ya a 3. Están invitados. Esperamos que vengan en los próximos meses y el próximo año. Estoy hablando, te repito, del relator especial sobre derecho al desarrollo, el relator especial sobre medidas coercitivas unilaterales que impactan los derechos humanos y el experto independiente sobre un nuevo orden económico internacional equitativo. Por tanto, este es un camino y además, te insisto, se le pidió a la Oficina del Alto Comisionado asesoría para que nosotros cumplamos con los compromisos adquiridos en el marco del examen periódico universal. De modo que estamos tratando de normalizar las relaciones con el sistema universal de derechos humanos, a pesar de que el Alto Comisionado ha mostrado desde el mismo momento en el cual asumió esa responsabilidad una actitud completamente desbalanceada, completamente inequitativa. Te recuerdo este solo episodio. A los pocos días de haberse posicionado el actual alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió con la señora Lilian Santori. Y aquello fue muy patético porque el señor se tomó la foto y con la bandera de Venezuela y la señora Tintori agarrando la bandera de Venezuela por un lado y él por la otra. Es decir, por supuesto nosotros le hicimos una crítica muy dura, muy severa, pero ya desde ese mismo momento en que él asumió esa responsabilidad, sabíamos por dónde venía su acción y no ha cesado y él prácticamente se ha sincronizado con los mecanismos
internacionales foráneos que intentan delegitimar la democracia protagónica y participativa que tenemos en Venezuela. Ya. ¿Sería conveniente, tu criterio, que Venezuela aceptara una auditoría de todo este proceso electoral con observación independiente internacional para clarificar todas las dudas? Creo que sería suficiente. Ya el presidente Maduro, como tú bien sabes, en su... Sí, lo dijo el domingo. El presidente me parece muy responsable, incluso muy constructiva, incluso es una propuesta que creo, ojalá, creo que se va a instrumentar. El presidente dijo que había que hacer una revisión completa de ese proceso, porque estamos seguros, el presidente está seguro y nosotros estamos seguros que los resultados que van a producirse de ese examen van a ser exactamente iguales a los que se produjeron y de los cuales dio cuenta la presidenta del Consejo Nacional Electoral el día 15 de octubre. Pero además de esto... Pero habría que generar un clima de confianza para que la oposición se sienta que va a una auditoría absolutamente transparente. Es obvio que una auditoría o un examen de este tipo, el presidente dijo que revisemos todo hasta el 100%, porque como tú sabes... El problema es quién lo revisa. En Venezuela... El tema es que lo revisen... Tú bien sabes que, por ejemplo, la oposición tiene representación en el Consejo Nacional Electoral, tiene presencia en todos los mecanismos del Consejo Nacional Electoral, en todas las mesas del país hay presencia de la oposición, en todas, en ninguna dejó de estar presente la MUD. Incluso tienen testigos en todas las mesas, hasta en los lugares más recónditos. En consecuencia, esos miembros de mesa, más testigos de la MUD, firmaron las actas después que se hizo, incluso porque, como tú sabes, se hace una auditoría en caliente. Una vez que se emiten se consignan los votos en aquella caja, se abren un porcentaje muy alto, el porcentaje más alto de auditoría in situ, ¿no? Y ahí está la oposición. Y no hubo en ninguna acta hay constancia de que hubo una irregularidad. Pero incluso eso a los cuales tú te refieres, irregularidades puntuales de que le impidieron a tal o cual, pero eso no consta. En todo caso, si hubiera ocurrido ese episodio completamente, bueno, digamos, accidental, que no es por supuesto ni consecuencia de la decisión del gobierno nacional que promueve unas condiciones para que haya una participación transparente, tranquila, pacífica y que la gente pueda ejercer su derecho al voto en forma auténtica, porque, como tú recordarás, cuando la oposición realizó su llamada consulta, el gobierno, a pesar de que era ilegítima, porque no está establecido en la Constitución, sin embargo, el gobierno dejó que libremente la oposición realizara su consulta y dijeron que había, primero dijeron que 3 millones, después que 4 millones, pero al final no se pudo saber nada, ni se sabrá ad infinitum porque quemaron las actas, todas las actas para no dar testimonio. Pero no importa. No importa, temor la vista tascón. Pero además de eso, cuando nosotros realizamos, fíjate la diferencia de conducta, ¿no? Ellos practicando la violencia y el terrorismo para impedir que los venezolanos concurrieran libremente a ejercer su derecho al voto durante la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente. Nosotros brindando todas las garantías y condiciones para que ellos ejerzan su derecho al voto. Fíjate la diferencia entre nosotros y esos factores violentos. Jorge, tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría saber si Venezuela estaría dispuesta, por ejemplo, a que los organismos donde ella participa, la OEA, Naciones Unidas, etcétera, pudieran enviar algún observador a esa auditoría. Vamos a hablar de esa materia al regreso. Y me gustaría también conversar, bueno, sobre el tema de las sanciones de Estados Unidos y la que se prevé anuncie la Unión Europea. Vamos a la pausa, ya venimos con Jorge Valero.